Vídeo 4. A ver, alguno de vosotros ya me está pidiendo que os explique un poquito más en profundidad si esto de poder conocer a Dios por la razón. Pues os decía que si uno mira el universo, si ve las plantas, si ve la creación, yo por ejemplo, a mí me gusta ir a la montaña o me gusta ir al mar, y entonces pues te quedas en un sitio y ves toda esta grandiosidad, toda esta maravilla, y uno pues se siente pues anonadado de toda esta maravilla, ¿verdad? Y uno puede incluso llegar a pensar, bueno, ¿y esto cómo ha venido así? ¿Y esto por qué? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, empezamos a plantearnos empezamos a llegar, o sea, bueno, es verdad, primero, antes de la gallina hacía falta que esta gallina naciera, hacía falta el huevo, etcétera, 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 y podemos ir empezando a desarrollar procesos lógicos en los cuales podemos más o menos entender hasta cierto punto el cómo y el porqué del devenir de la vida, de la historia, del cosmos, del cuerpo humano, de la evolución, de tantísimas historias, ¿verdad? Que para eso Dios nos ha regalado la mente, que la mente es un regalo de Dios. De hecho, también me habéis preguntado, pero ¿hay dificultad entre la fe y la razón? De eso ya hablaremos más adelante. Pero no hay ninguna dificultad. La fe, la razón es una herramienta maravillosa que Dios nos ha regalado a todos para poder desarrollar y para poderla utilizar. El problema es cuando absolutizamos una cosa. Lo mismo ocurre con el dinero. El dinero es una herramienta que Dios nos da también para poder hacer, comprar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el problema está en cuando nosotros hacemos un Dios o un ídolo, un absoluto del dinero. Y toda mi vida gira en torno al dinero. Y toda mi vida solo sirve para el dinero, para buscar dinero, para acumular dinero, para amasar dinero. Y ese dinero, al final, ¿qué? No te puede hacer feliz. El dinero en sí no nos puede hacer feliz. El dinero es solo una herramienta, como la razón es una herramienta. Por eso decía, Dios nos permite utilizar la razón para poder llegar a conocer tantos misterios maravillosos, pero por más que continuemos con estos procesos lógicos y continuemos con estos estudios y con todas estas maravillas, que son buenas, el problema está cuando queremos pasar por encima de Dios, cuando ya nos vamos a otro nivel, ¿verdad? Pues ahí está el problema. Entonces, insisto, si continuamos con estos procesos lógicos, llegamos a la necesidad de un relojero, de un creador, de alguien que nos pueda, que pueda haber provocado o creado todo esto. De hecho, Santo Tomás habla de 7 vías de conocimiento de Dios. Si no queréis lo buscáis en internet, etcétera, etcétera, pero sí, son las 7 vías racionales para conocer a Dios. Pero todas las vías terminan en este punto, de poder llegar a reconocer que es necesario un origen, un relojero, un creador, llegar hasta un punto primero, pero de ahí a creer que ese punto primero es Dios, que este relojero es Dios, hace falta lo que se llama un salto de fe. El mismo Santo Tomás reconoce que aquí es imprescindible la fe, ¿verdad? El poder aprender, el poder creer esto por la fe, ¿vale? Muy bien, pues entonces, a ver si nos da tiempo a hablar del punto 5, que no lo creo, pero bueno, el punto 5 es muy curioso. ¿Cómo se puede hablar de Dios? Pues entonces, hablar de Dios, os decía, si ya la estábamos hablando de eso, os decía que a Dios no se le puede encajonar. Los judíos dicen, sabéis que a los judíos está prohibido decir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque decir el nombre de Dios es delimitarlo.
Y si tú delimitas algo, quiere decir que tú estás por encima de ese objeto, de ese ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de delimitar, de decir cuánto mide, cuánto tal, qué características tiene, etcétera, etcétera. Nosotros a Dios no lo podemos abarcar, nunca, en ningún momento podemos llegar a abarcar la grandeza y la maravilla que significa el amor de Dios. Entonces, de hecho hay un ejemplo muy curioso. San Agustín estaba un día queriendo averiguar el misterio de la Santísima Trinidad, y entonces cuando ya estaba cansado, salió a dar un paseo por la playa y entonces encontró un niño que había hecho un agujerito en la arena. Entonces vio que el niño iba al mar, cogía el agua con las manos así, la llevaba al agujerito, la soltaba y volvía, y así varias veces. Y se dio cuenta, y entonces al final San Agustín le preguntó, pero eso ya para el próximo vídeo.